Bueno, muy buenas noches a todos, muchachos. Para saludarlos en este espacio de tutoría de seguimiento del día de hoy, miércoles 15 de febrero. Este es nuestro segundo espacio abierto de interacción o de tutoría, más de orientación que cualquier otra cosa. El día de hoy vamos a abordar un poco lo que corresponde a las temáticas de la segunda semana, que están referidas a profundizar un poco más o a hablar un poco más en lo que es los sistemas de gestión de calidad aplicables o aplicados a la gestión de proyectos. Ese va a ser el enfoque y vamos a estar trabajando durante esta semana y la siguiente, probablemente parte de las 7 semanas. Un poco lo que tengo previsto es trabajar durante las 3 primeras y tal vez si es necesario un poquito más de la otra en todo el componente de gestión de calidad, y luego abordaremos en la segunda etapa lo que corresponde al componente de gestión de riesgos, que está totalmente relacionado con este primero. La idea fundamental, voy a compartirles pantalla inicialmente para que podamos observar un poco la forma como está configurada la actividad y el desarrollo de la segunda semana, que inicia pues, a partir de hoy, teniendo en cuenta que pues a pedido del coordinador hay algunos estudiantes que incluso al día de hoy se matriculó uno de ustedes, y bueno, es importante también informarles que teniendo en cuenta esa eventualidad, pues he hecho unas modificaciones en el curso como tal, o en el curso no, en las actividades evaluativas de la primera semana. Tal como le manifesté la semana pasada, la idea es que las actividades evaluativas, me ubico en la primera semana, las vamos a estar trabajando de miércoles a miércoles, es decir, la que quedó la semana anterior, que era la participación en un foro, que ya varios de ustedes lo han hecho, estaba programada para cierre el día de hoy a medianoche. Sin embargo, teniendo en cuenta la solicitud que me hizo el coordinador para darle espacio también al colaborador, al estudiante que se inscribió o entró matriculado al grupo el día de hoy, la he corrido es decir, corrí la fecha hasta el miércoles 22 para darle chance a ese estudiante de que se pueda poner al día y que pues, pueda alcanzar en el desarrollo. El resto de las actividades van a seguir su curso normal, tal como lo manifestamos la semana pasada. Vamos aquí a la semana 2, un poco para comentarles lo que está aquí disponible. Aquí van a encontrar en primera instancia una guía en relación a los recursos de aprendizaje. Aquí tenemos 3 documentos. Hay uno que está en 2 versiones. Uno corresponde al documento que nos ayuda a aterrizar las ideas en relación a lo que es la gerencia de proyectos con fundamentación y aplicación. Es un documento bastante sencillo y bastante fácil de abordar. El otro es el de fundamentación para dirección de proyectos, y el más importante, que bueno, entre otras cosas, es la versión 6 del PMBOK. Aquí tenemos la versión 7. La semana pasada precisamente les había comentado que les iba a actualizar a la última versión, y aquí pues, van a encontrar ustedes la última versión del PMBOK. ¿Cuál es la idea? La idea es que ustedes hagan una lectura del PMBOK, ojalá en la 7ª versión, o que igual 6ª o 7ª da igual. En la semana 1 tienen la versión 6, aquí está la versión 7. La idea es vamos a hacer unas lecturas y unos análisis de lo que corresponde a lo que es dominio del desempeño de los interesados, que para hablarlo en términos digamos un poco más simples, hace referencia en gran medida a las necesidades, expectativas y deseos que tienen los clientes frente al desarrollo de un proyecto. Específicamente vamos a enfocarnos en los literales 2.1, 2.4 y 2.6, que son los que en ese componente tienen referencia específicamente a los temas de calidad. Bien, van a encontrar también ahí en esta semana 2 un recurso complementario, que es la presentación que les voy a compartir en unos momentos, que si bien es cierto es una presentación extensa, la idea es que ustedes la puedan, yo voy a tratar de abordarla en términos
donde alcance a hacerlo una sesión que tenemos aquí hasta las 7:30. Probablemente no alcance a darla completa, muy probable. La idea es que ustedes puedan revisarla, complementar y poder, digamos, a partir de ello tener una amplitud en cuanto al concepto de lo que es la gestión de calidad en proyectos, complementario a la lectura de los literales 2.1, 2.4 y 2.6 que les comentaba arriba en el PMBOK versión 7. Van a encontrar también un video muy corto, muy sencillo, que habla introductorio un poco también sobre lo que es la gestión de calidad en proyectos. Y finalmente, la actividad de aprendizaje, que en este caso hace referencia a los costos de no calidad. La idea, como les manifestaba y como les informé la semana pasada, vamos a estarla trabajando cada 15 días. Eso significa que esta actividad estaría abierta para desarrollarla hasta el día 22 de febrero a la medianoche, es decir, hasta el próximo miércoles. Bien, vamos a entrar entonces en materia un poco a hablar sobre lo que corresponde a la gestión de calidad en proyectos. Y en relación a lo que es el concepto de gestión de calidad en proyectos, aquí esta presentación que les estoy compartiendo en este momento es un trabajo que me tomé la tarea de realizar para efectos de poder aterrizar de una manera sencilla los diferentes aspectos y ámbitos que tienen que ver con el concepto de calidad, cómo se aborda desde la gerencia de proyectos, pero más allá del concepto de calidad, los elementos que desde la práctica considero que son sustanciales para poder complementar, digamos, los lineamientos que nos orientan en cuanto a este aspecto en el PMBOK. Entonces vamos a hablar inicialmente, o van a encontrar aquí inicialmente los conceptos generales de lo que es calidad, gestión de calidad. Vamos a hablar de herramientas de gestión de calidad, vamos a hablar un poco también sobre los ambientes de complejidad que cada vez son más crecientes, cada vez son mayores, la gestión de calidad enfocada a proyectos, las conclusiones, y continuamos con la segunda parte de esta presentación que, como les comentaba, pues es bastante extensa, pues traté de estructurar todo ese aspecto de gestión de calidad en fundamentación en esta presentación para que de modo complementario ustedes pudieran comprender los conceptos de una manera y aterrizarlos de una manera más fácil a lo que es la formulación y a lo que es la gestión de proyectos específicamente. La semana siguiente, la semana que viene, vamos a trabajar en torno a herramientas. En ese sentido, les voy a compartir, o van a encontrar ustedes en la semana 3, una serie de materiales relativos a 5S, a análisis de Kano, identificación de críticos de satisfacción de cliente, herramientas de control, etcétera, las cuales, digamos, nos van a servir para pasar de lo conceptual, que es lo que estamos viendo ahora, a ese componente práctico. Bien, empecemos por hablar de lo que es la gestión de sistemas, o la gestión sistémica en proyectos. Hay una serie de prácticas transversales que se hacen en muchas organizaciones, como es el uso de técnicas y herramientas de apoyo a la gestión de proyectos, el aseguramiento de la calidad, que es un concepto que todavía se mantiene, los canales y los sistemas de comunicación, las herramientas técnicas, como es el caso de la programación con gráficos de Gantt, o los modelos PER-CPM, modelos de producto de crítica, que también son aplicables en la gestión de proyectos, los modelos o las herramientas de gestión de cambio. Todos esos elementos, digamos, de una u otra manera, son una estructura de apoyo que nos permite planificar, ejecutar, orientar, hacer seguimiento, comunicar y controlar la gestión de un proyecto desde el componente o desde el punto de vista de la calidad. Todas estas prácticas, que son muy usuales en las organizaciones, se aplican y se desarrollan durante todas las etapas de desarrollo de un proyecto, desde la concepción hasta los estudios de factibilidad, análisis, diseño, implementación, despliegue de las actividades y procesos de mejora continua como tal, además de la fase de control. En ese orden de ideas, todas estas técnicas y herramientas clásicas de la calidad, nosotros las podemos profundizar y reorientar para efectos de sacarle un mayor provecho en la gestión de proyectos, teniendo en cuenta especialmente lo que representa la identidad de un cliente.
Y en ese sentido para nosotros va a ser muy importante jugar con o enfocar nuestras acciones a no solamente garantizar unos parámetros de calidad y unos parámetros de especificación en un producto o en un servicio relacionado con un proyecto, sino que también esto tiene mucho que ver con el tema de percepciones y emociones. Ahí, de una u otra manera, en la gestión de un proyecto hay que tener buscar herramientas que nos permitan hacer propio el proyecto, generar ese entorno que permita motivar y generar unos niveles mayores de productividad y establecer mejores canales de comunicación para que todos los actores del proyecto entiendan que desde el rol o papel que desempeñan en la ejecución del mismo depende mucho el éxito del proyecto en su totalidad. Esto funciona como un sistema y cualquier eslabón dentro del desarrollo de un proyecto en cualquiera de sus fases que no se articule, que esté trabajando fuera de lo planificado, pues obviamente nos va a afectar en últimas el éxito total del proyecto. Cada etapa tú la puedes modelar y puedes utilizar diferentes metodologías de gestión que pueden ir desde la inspección, la investigación, la perspectiva, hasta establecer el qué y el cómo, cuándo y para qué, que también pues, se utilizan mucho en los procesos de mejora continua. La forma de incorporar los modelos de gestión de calidad aplicable a proyectos es exactamente la misma que utilizamos en la gestión sistémica. La idea es poder nosotros integrar o tener en cuenta que el desarrollo y el funcionamiento de un proyecto depende en gran medida de diferentes variables que interactúan entre sí y que deben estar totalmente sincronizadas. Estamos hablando de personas, estrategias, procesos, actividades clave, recursos, de cómo los utilizo, las tecnologías y los sistemas de información y soporte, la estructura, cómo organizo el proyecto, entre otros, que al final son los que me van a permitir llegar a ese objetivo que se está planteando en el mismo. Pero ¿qué es la calidad y qué es la gestión de calidad enfocado al desarrollo de proyectos? En primera instancia, vamos a hablar un poco de lo que representa el concepto de calidad, las necesidades y expectativas de un cliente, cómo opera esto dentro del desarrollo de un negocio y del desarrollo de un proyecto, qué es eso del costo de no calidad, que para nosotros es muy importante, sobre todo en el desarrollo de proyectos, para llegar al final a aspectos como la gestión, el aseguramiento de calidad y control de calidad en proyectos. Bien, la calidad, digamos, es un concepto bastante utilizado en nuestro común. Sin embargo, muchas veces nosotros confundimos el concepto de calidad entre lo que se percibe y lo que realmente es. En gran medida esto sucede porque desconocemos como organización cuáles son las expectativas, necesidades, deseos y críticos de satisfacción que un cliente tiene frente al resultado de un proyecto que nosotros estamos realizando. Y cuando hablo de resultado, estoy hablando no solamente del producto final, sino de todo lo que él implica durante las diferentes etapas de desarrollo del mismo. Entonces, es así como en muchas ocasiones nos hacemos ideas erróneas de lo que es la calidad, como por ejemplo cuando pensamos en que un producto es de buena calidad simplemente porque es más económico, simplemente, o porque es más costoso, porque pueden pasar los dos contextos. Entonces asociamos el tema de costo o precio del producto o servicio con relación a si es un servicio o producto de calidad, y eso no es del todo correcto. No siempre eso sucede. De igual manera con la estética, con aspectos que de pronto para mí como empresa considero que son importantes, pero no estoy dando en el clic comercial, en el sentido de que no estoy teniendo en cuenta realmente si eso que yo estoy valorando como características propias del resultado de mi proyecto tienen relación directa con lo que el cliente espera, necesita y desea. Luego entonces el concepto de calidad aplicable y aterrizado a la gestión de proyectos debe estar siempre enmarcado en un concepto muy importante, que es el de satisfacción del cliente. Satisfacción del cliente es digamos, una combinación de diferentes aspectos que van más allá del simple hecho de si el producto cumple o no cumple con las especificaciones, o si el servicio realmente se desarrolló o se pudo prestar de manera correcta de acuerdo a lo que el cliente, a lo cual por el cliente está pagando. Frente al tema de satisfacción del cliente, hay un concepto que también es muy complementario y que nos ayuda a aterrizarlo mucho más, y es el concepto de valor agregado.
Cuando uno pregunta qué es valor agregado y cómo relaciona uno este concepto con la calidad de un producto o servicio, repito, aterrizándolo bajo la perspectiva del resultado final de un proyecto, podemos encontrarnos con resultados que no necesariamente corresponden con el deber ser. Por un lado, porque el valor agregado tenemos siempre en general la tendencia a pensar que representa esa milla extra, ese elemento, esa característica, esa variable adicional o distinta que le estoy brindando al producto y que de por sí ya está generando un valor agregado. Eso no necesariamente es correcto, es decir, el hecho de que yo dé algo adicional como resultado de un proyecto no necesariamente representa que yo esté trabajando un concepto de valor agregado, porque entre otras el valor agregado está ligado a este concepto de satisfacción, implica que en el cliente se genere un alto grado de percepción positiva frente a lo que yo le estoy vendiendo. Y voy a poner un ejemplo clásico del mundo de los proyectos. En el campo de la construcción, hablando de empresas constructoras y demás, suele pasar con mucha frecuencia que se comercializa un proyecto. Por ejemplo, una constructora X saca un proyecto nuevo en una zona de la ciudad en donde pues, todos sabemos que si yo compro o invierto en una vivienda sobre plano, pues obviamente me va a salir más económico en un inicio y voy a tener una rentabilidad por, digamos, la valorización del predio. Sin embargo, en muchos casos sucede que en esa etapa de comercialización, basada se supone en una planificación de ese proyecto, no siempre se cumplen las metas de venta en los tiempos esperados o ocurren situaciones controladas o no controladas durante la ejecución del proyecto que llevan a que al final el usuario final, ese que pagó, que de pronto hizo un crédito en un banco, tomó su parte de sus ahorros, se endeudó, invirtió en una vivienda con la perspectiva de que lo iba a recibir al año siguiente, por poner un ejemplo, y resulta que pasa un año, la persona además de empezar a pagar el préstamo le toca de pronto irse en arriendo mientras recibe la entrega como tal del préstamo, y resulta que la constructora no cumple, se genera un incumplimiento, entonces ya yo vengo y le digo al cliente no te puedo entregar en un año como te prometí, me voy a demorar 6 meses más o un año más, y ahí empiezan los problemas. Al final, así tú le entregas el apartamento en las mejores condiciones estéticas y de calidad, el cliente va a quedar insatisfecho y se va a generar una mala percepción. El concepto de percepción está muy ligado al valor agregado, tiene que ver mucho, repito, con esa sensación que genera en el cliente lo que tú le estás brindando. Entonces, no siempre aquello que es adicional, no siempre aquello que estoy dando diferente, genera una percepción positiva o una sensación de satisfacción por parte del cliente. Pongo otro ejemplo. Si yo estoy vendiendo café, ejemplo, modelo Juan Valdés, modelo Oma, modelo Starbucks, y el cliente llega y solicita un cappuccino, un café express, y paga por ese producto, y yo de pronto, por querer dar algo adicional, le sirvo el café a esa persona en una vajilla italiana, costosísima, etcétera, etcétera, pues probablemente, estoy diciendo que sea lo general, pero probablemente, por lo menos yo hablo por mí como cliente, yo no me sentiría en un alto grado de satisfacción, o eso no cambiaría la percepción del café que me estoy tomando, porque es que yo no voy por la vajilla, no voy por la vajilla fina ni mucho menos. A mí me interesa es que el producto que estoy recibiendo cumpla con unos mínimos de calidad esperados que la compañía debe brindar producto de su ejercicio o producto de su proceso. Ejemplo, que el café tenga una temperatura alta, estamos hablando de un cappuccino, un café expreso, se sirve caliente. Entonces, si por ejemplo, pues yo solo, por poner el caso, le sirvo ese café a ese cliente en esa vajilla finísima, pero el café está frío, pues entonces automáticamente, por muy vajilla fina que sea, se genera una insatisfacción porque ese elemento mínimo, que es la temperatura del café, no se está cumpliendo. Igual sucede en el caso de la construcción que les comentaba, para aterrizarlo, digamos, al campo de los proyectos. Entonces, el concepto de calidad en cuestión de proyecto tiene que ver mucho y termina siendo
un elemento diferencial en términos de éxito o fracaso de un proyecto en la medida en que yo logre cumplir con la oferta de valor que yo le estoy brindando al cliente. Si yo te estoy vendiendo un proyecto para atender a una comunidad vulnerable a través de la instalación de paneles solares que permitan generar energía limpia en una región del país, pues entonces la expectativa que yo tengo como población es que ese equipo funcione, que sea sostenible, que no sea costoso, etcétera, etcétera, que se hagan los tiempos que son. Cualquier retraso, cualquier falla que yo cometa en la ejecución del proyecto que ponga en riesgo esos elementos críticos para el cliente, en este caso una comunidad, pues va a generar automáticamente un alto grado de satisfacción. Y ustedes saben mejor que yo, me imagino que muchos de ustedes trabajan en el tema de proyectos, por algo están acá, o tienen la expectativa de hacerlo, que cualquier falla que ocurre en la gestión de un proyecto durante su etapa sobre todo de ejecución como tal, implica automáticamente un efecto directo y adverso en las utilidades del proyecto. Si yo me atraso una semana, por ejemplo, en el desarrollo de una actividad, me toca contratar adicionalmente maquinarias, personal, equipos u otros elementos adicionales a lo que yo tenía previsto inicialmente para poder cumplir con el objetivo del proyecto. Igual me estoy retrasando una semana ahí y que tendría que ver cómo logro recuperarla, si es que logro recuperarla. En el mejor de los casos lograste recuperarla, igual hiciste una inversión adicional que está empezando a consumirse el margen de utilidad del proyecto. Y eso es lo que hace que muchas veces los proyectos se planifiquen de una manera, se presupuesten de una manera, pero en su ejecución, al final, terminen generando pérdidas o terminen generando, digamos, efectos negativos en cuanto a la rentabilidad, precisamente por situaciones que se presentan durante el mismo y que yo no logro controlar a tiempo. El cumplimiento de normas internas y externas hace parte y tiene que ver digamos, muchísimo, uno de los componentes principales en la gestión de un proyecto. Ser conscientes de que estamos haciendo lo que se dice que se hace. Yo, por ejemplo, hago una crítica constructiva muchas veces en la gestión de proyectos y es se aplican, digamos, herramientas de planificación como gráficos de Gantt, montan un proyecto en Project o cualquier software de planificación, armas una ruta crítica, qué sé yo. Utiliza algún tipo de herramienta que te permita planificar y programar las actividades del proyecto. Y queda muy bonito, lo imprimes en papel, tal vez lo pegues en una zona visible para todo el equipo de dirección o de gestión del proyecto. Pero resulta que en el día a día nos consumimos en las actividades y nos olvidamos de ese documento rector y ese semáforo que está ahí, que le llamo yo. Porque en últimas, el hacer una herramienta como esas, más allá de poder planificar y estimar un tiempo, digamos, viable de ejecución del proyecto, esas herramientas nos ayudan o deben servir como una herramienta de control y de seguimiento. De nada me sirve tenerla impresa, haberla hecho al principio, ponerla en colores y demás, si yo no la voy a utilizar para lo que realmente me sirve, que es para poder hacer un seguimiento, ir haciendo una trazabilidad del proyecto y garantizar que efectivamente las cosas que se tenían que hacer durante esa semana, ese día, pues realmente se estén haciendo en las condiciones en que se deben hacer. En muchos proyectos es importantísimo el contar con un sistema de gestión de calidad. Y el contar con un sistema de gestión de calidad no necesariamente implica la implementación de una norma como ISO 9000. Lo importante es que tú tengas un sistema de gestión que te ayude vía documental, vía proceso, que tengas, digamos, forma de estandarizar tus operaciones, tus actividades, tanto en la etapa de diseño previo como en la planificación, ejecución y control, para poder, digamos, apoyarte en el desarrollo del proyecto. Hay un aspecto clave y crítico en el desarrollo de cualquier proyecto y tiene que ver precisamente con lo que hablábamos ahorita de la necesidad del cliente. Una cosa es lo que el cliente necesita, otra cosa es lo que yo ejecuto en el desarrollo, lo que yo diseño, perdón, como respuesta a esa necesidad que tiene el cliente a partir del desarrollo de un proyecto, y otra cosa es lo que termino ejecutando. Siempre, digamos, hay una brecha de riesgo alta entre lo que yo planifico y lo que yo ejecuto. Un proyecto, digamos, exitoso me lleva a que esa brecha entre lo que diseñé y planifiqué y lo que ejecuté sea prácticamente cero,
Y ahí es donde uno habla, digamos, de un éxito en una buena planificación, en una buena ejecución. Cuando disto mucho entre lo que planifiqué y lo que ejecuté, pues ahí vienen todos los problemas que hemos venido hablando. El tema aquí un poco es que hay que entender que esto hay que verlo desde un análisis, desde un punto de vista funcional. Todo lo que yo haga, las herramientas que utilice y la manera como administre el desarrollo de un proyecto me debe permitir manejar el proyecto de una forma sencilla, simple, óptima, en donde los recursos fluyan, en donde la información fluya, en donde los procesos se puedan manejar con total claridad para poder acercarme y entrar en ese punto intermedio entre lograr que case la necesidad que el cliente tiene, las expectativas que el cliente tiene, con lo que yo estoy planificando y lo que estoy ejecutando. Ahí es donde radica la armonía en el desarrollo de un proyecto. Cuando tú desarrollas un proyecto bien planificado, bien diseñado, pero que no está en concordancia con lo que el cliente espera, busca o necesita, ahí tenemos problemas. Cuando tú ejecutas un proyecto que bien sea puede que esté relacionado de forma clara y directa con la necesidad del cliente, que está bien planificado, pero que en su ejecución no se logró manejar de la manera adecuada, pues entonces ya esto te va a afectar automáticamente la percepción de calidad del cliente final frente a la oferta que tú le estás brindando. Y yo pongo mucho el ejemplo de la construcción porque es uno de los mercados, uno de los sectores empresariales en donde más se presenta eso, donde más complicaciones se generan por temas de incumplimiento, porque la entrega del proyecto al final no fue como se pactó. Miren, y no nos vayamos lejos, lo que está sucediendo con el metro de Bogotá. Nosotros acá desde la costa desconocemos un poco el detalle de lo que ha sido históricamente ese proyecto para el país y para una ciudad tan importante como la capital. Pero miren todos los inconvenientes que han tenido y han pasado, y no es algo que esté enfocado solamente al gobierno Petro. De otros, digamos de gobiernos anteriores, alcaldías, presidencias y demás, ha pasado y han cambiado y eso ha sido un círculo vicioso que no ha permitido que el proyecto realmente se ejecute como debe ser. Se hicieron unos diseños supuestamente, pero ahora se pretende cambiar todo el esquema de lo que estaba planificado inicialmente a un costo que realmente es bastante complejo de poder cubrir cuando se está hablando de una recesión económica y de que los recursos no se tienen, se supone. Entonces, eso suele pasar en absolutamente la gran mayoría de los proyectos gubernamentales, sobre todo en sectores de construcción y de obra, y es casi un mal difícil de vencer por toda la corrupción y todo lo que está detrás de él. Pero realmente lo que debería suceder es que yo logre una armonización entre esas expectativas, esos deseos, pero ojo, aquí hay algo importante y por eso les mencionaba que la clase que viene, la sesión de tutoría de la semana que viene y las actividades que vamos a desarrollar la siguiente semana van a estar muy enfocadas en herramientas aplicables a tanto la gestión como el control. 5S, análisis de Kano, AMEF, que son herramientas, digamos, un poco de metodología de mejora continua, GAN, cómo nosotros sincronizamos toda esa serie de herramientas en función de poder armonizar y poder, digamos, contar con sistemas que permitan que al final ese objetivo que se tenía planificado en la ejecución de un proyecto se pueda desarrollar adecuadamente. Pero hay un aspecto, repito, de fondo y es el tema de las expectativas y necesidades. Si yo no tengo claro qué es lo que el cliente necesita, espera, desea, y no lo armonizo con mis capacidades, pues entonces vamos a tener todos los inconvenientes del mundo. ¿Cómo se opera desde el punto de vista, o cómo se da la operación desde el punto de vista de desarrollo de un proyecto en función a la estrategia de negocio? Pues todos tenemos muy claro, digamos, el orden lógico del funcionamiento de un sistema en donde partimos de unas entradas que me lo brindan unos proveedores, pasa por un proceso de transformación en donde se le genera o se debería generar ese valor agregado del que hablábamos ahorita, y producto de ello obtengo un producto, un servicio, una idea con fines comerciales que llega a un mercado en particular que está dispuesto a pagar por él. Aquí lo importante es que nosotros tengamos claro que todo este proceso, que de pronto a veces uno se lo enseñan desde la perspectiva de las operaciones, la logística y demás, es exactamente aplicable también en el desarrollo de proyectos, es exactamente igual, con la pequeña diferencia
de que esto es variable de proyecto o cambia de proyecto a proyecto, mientras que en un sistema de operación y prestación de servicios, este esquema es mucho más estandarizado. Pero las mismas, digamos como los mismos procesos de seguimiento, de medición, de análisis y de planificación que se aplican en operaciones se aplican también en el desarrollo de un proyecto. ¿Qué pasa cuando esto no funciona bien? Es decir, cuando yo diseño un proyecto, planifico unas actividades y tareas, designo unos recursos, asigno unos equipos, etcétera, etcétera, ejecuto, obtengo un resultado al final, controlo y entrego al cliente final, y las cosas no funcionan y no se dan acorde a lo que el cliente esperaba, buscaba, necesitaba o a la percepción que el cliente pueda tener al final del entregable del proyecto. Pues ocurre que nos empieza a afectar lo que les decía hace un rato, se empieza a aumentar sustancialmente el costo del proyecto por efecto de lo que llamamos el costo de la no calidad. El costo de la no calidad representa todas esas acciones extra adicionales que yo tengo que hacer por fuera de lo planificado para poder resolver algún elemento variable o característica del proyecto que no se cumplió de acuerdo a lo pactado. Un ejemplo: soy una constructora, negocié la venta, la comercialización de unos apartamentos, y el día de la entrega final, ya cuando la constructora llama al cliente y le dice: señor, su apartamento está listo, vamos a entregarlo en la fecha tal, usted va como cliente a recibir su apartamento, y bueno, quienes de pronto desconocen o no están de pronto tan bien orientados en el tema, se van, reciben, hacen una inspección visual del apartamento, de todo lo que le entregan. La constructora o la persona encargada de la constructora le va haciendo un recorrido de todo y detallando, digamos, los acabados y demás del apartamento. Pero si tú no eres experto en el tema, es muy posible, por muy detallista que sea, que se te vayan aspectos que a simple vista de pronto no son tan fáciles de identificar, y que en el momento en que ya tú firmaste a cabalidad la entrega del proyecto, o en este caso del apartamento, pues ya de ahí en adelante es más complejo que llegar de pronto a ejecutar cláusulas de garantía, aunque no significa que no se pueda hacer, pero ya digamos es un poquito más difícil el asunto. Distinto es si yo me voy con un experto perito que sabe del tema, que me hace una valoración del predio, en este caso del apartamento, de los acabados, de detalles que, repito, para nosotros no son fáciles de identificar, y esa persona logra identificar: mira, aquí hay unos problemas de acabado en la pared está desnivelada, o el piso tiene un desnivel, o el sistema interno de acueducto no está bien instalado, y entonces el agua no está subiendo con la presión que debe subir, etc. Estoy poniendo aquí ejemplos que se me vienen a la mente en el momento, pero cualquiera de ellos automáticamente representan un reproceso en el desarrollo del proyecto. Reproceso que no está cuantificado, que no está presupuestado, y que por ende va a implicar el tener que volver a probablemente partir paredes, hacer adecuaciones, volver a invertir en materiales, volver a invertir en mano de obra, en las horas sombra que están asignadas allí, volver a hacer el peritaje. Todo eso cuesta, y es un costo que en este momento, que en un inicio no estaba cuantificado, pues uno sí, digamos, en cualquier proyecto uno siempre tiene la costumbre de dejar un margen de error presupuestal, pero cuando las cosas no se manejan adecuadamente desde el punto de vista de gestión del proyecto, acorde a los parámetros de calidad del usuario final, ahí no hay colchón que valga. Usualmente ese tipo de evolución, ese tipo de reprocesos, a la hora de entregar un apartamento que no es uno, sino son una torre completa, no sé, de 15, 20 apartamentos, en donde ponte tú el 50%, le tengo que hacer algún tipo de adecuación adicional, ya eso empieza a generar un sobrecosto, y ese sobrecosto yo no se lo voy a cobrar al cliente. Ese sobrecosto termina cargado a las utilidades proyectadas del proyecto, y por ende, pues obviamente eso es lo que uno llama el costo de no calidad. No hice las cosas bien desde un principio, no cumplí con las especificaciones, expectativas, deseos y necesidades del cliente,
por ende me toca reprocesar, volver a entregar, y al final, así tú logres entregarle al cliente y dejarlo satisfecho desde el punto de vista de que se cumplieron esas no conformidades que él tenía, aún con todo eso se queda en la retina del cliente final el hecho de que no fuiste capaz de entregar a la primera el resultado del proyecto a conformidad y que te tocó esperar un tiempo adicional. Es como cuando uno compra un televisor en un almacén y a los 8 llegas a tu casa, lo sacas de la caja con esa alegría y con esa expectativa de, bueno, voy a estrenar el televisor, y a los 8 días el televisor se daña, mágicamente se apaga, no prende, aparece una raya, etc. Pues tú sabes que hay un respaldo que digamos que se supone que el producto está en garantía. En el mejor de los casos vienen a tu casa, se lo llevan, te entregan otro nuevo, pero ese nuevo que te van a entregar no va a ser inmediato. Ese proceso se puede demorar perfectamente hasta un mes, incluso hasta más, mientras pasa toda la verificación, y al final, así a tu casa llegue ese televisor nuevo un mes después, ya eso genera una inconformidad y una insatisfacción tremenda que te va a poner a pensar y a dudar la próxima vez que vayas a comprar ese televisor de esa marca o en ese mismo almacén. Entonces, ¿cuánto es el costo de un minuto más de atención innecesaria en el desarrollo de un proyecto? ¿Cuánto me cuesta a mí retrasarme en una operación? ¿Cuánto me cuesta a mí el hecho de que no llegó el insumo, el material o los elementos que requería para ejecutar esa tarea que estaba planificada en la ejecución del proyecto en ese momento, en esa etapa en particular? ¿Cuánto me cuesta a mí el hecho de que ejecute la tarea y no quede bien y me toque reprocesarlo? ¿Cuánto me cuesta el hecho de que un cliente quede insatisfecho y ponga en marcha una cláusula de garantía o de incumplimiento? Peor aún, que digamos, serían como los escenarios más, ya yéndome por un escenario mucho más peligroso y más tétrico desde el punto de vista de impacto para la organización y para el proyecto que se está ejecutando. ¿Cuánto me costaría, por ejemplo, si yo estoy desarrollando, y esto que voy a decir pasa mucho en contratación pública, cuánto me costaría a mí, por ejemplo, si yo tengo pactado el desarrollo de un proyecto con unas etapas, con unas actividades, con un presupuesto, y a plena ejecución del mismo me cae la Contraloría o el ente de control gubernamental a hacerme verificación y me empiezan a pedir hasta la mínima coma, hasta el mínimo peso, hasta el mínimo soporte, y no los tengo, o no ejecuté lo que se supone que debía ejecutar hasta ese momento, hasta esa fecha? Automáticamente eso te va a generar como mínimo que el siguiente desembolso te lo frenen, y te toca entonces, porque no puedes frenar el proyecto, ya tú estás contratado, tienes que buscar la manera de cómo continuarlo mientras pones al día todo para que la Contraloría dé vía libre y te vuelvan a desembolsar. Ya automáticamente está generando todo un sobrecosto que, si ustedes se dan cuenta, cuesta muchísimo más gráficamente hacer o no hacer las cosas bien, que hacerlas bien desde un principio. Siempre, en todo contexto, esto no solamente en proyectos, en términos generales, el costo de la no calidad siempre va a ser mucho mayor que el de la calidad, el de hacer las cosas bien. Y ahí es donde aparecen los famosos costos ocultos. Al final, costos ocultos representa que al final, cuando tú empiezas a analizar lo que fue la ejecución presupuestal del proyecto, dices, oye, pero ¿y por qué me fui a pérdida? ¿Dónde están las utilidades si se supone que este proyecto tenía un margen de utilidades alto? Y resulta que al final la plata no está, por el contrario terminaste en saldo rojo, pero es porque precisamente muchas de las actividades, tareas y entregables del proyecto no se ejecutaron y no se dieron de manera adecuada, y termina generando entonces ese sobrecosto que llamamos costo de no calidad. Ese es el famoso, uno de los peligros más grandes en la ejecución de un proyecto. Cualquier situación que se presente, cualquier variable interna o externa, controlable o no controlable, que te modifique, que te cambie la ejecución del proyecto en términos de planificación y ejecución de recursos, pone en riesgo automáticamente dos variables: tiempo de ejecución o entrega y costo, sobrecosto en este caso. Y porque siempre vas a tener, al final tú también tienes que responder. Tú hiciste, es como, por ponerles otro ejemplo que pasa también en
en un contexto, en un gremio que digamos ha tenido una fama muy fea, pero en gran medida cierta, como es el gremio de la ebanistería o el gremio de la albañilería. Usted contrata, no sé, un albañil, un maestro de obra, o contrata una empresa para hacer un proyecto de modernización, por ejemplo, de un baño o de la cocina de tu casa, y usualmente la empresa te entrega o te fija unos tiempos estimados de entrega y una cotización a todo costo. Tú contratas con ellos a costo completo, incluyendo mano de obra, incluyendo materiales, etc. Y el problema está, o si no lo haces, y el problema está que al final, cuando la empresa empieza a retrasarse, no cumple con entonces te dicen, te vas a gastar, por poner un ejemplo, 4 bolsas de cemento, y ya no son 4, son 6, son 7. Esas 3 extras terminan generando un sobrecosto que tú no tenías calculado. Y muchas personas les pasa eso, se hacen una proyección, hacen un préstamo, sacan las cesantías, qué sé yo, para hacer una adecuación en su casa, y al final la plata no la alcanza y terminan haciendo malabares para poder cubrir el costo final porque se hizo una mala proyección o porque no se ejecutó, no se manejaron las cosas adecuadamente. Entonces ahí es donde aparecen esos famosos sobrecostos o ese concepto de costo de no calidad aplicable o que ponen, digamos, repito, en entredicho la sustentabilidad del desarrollo de cualquier tipo de proyecto. El control total de calidad nos debe ayudar en gran medida a poder manejar de mejor manera y a reducir ese riesgo de incumplimiento y ese riesgo de generación de sobrecostos en la ejecución de un proyecto. Y en ello, digamos, de los aspectos más importantes o entre los aspectos importantes y relevantes que nos ayudan a poder lograrlo están el definir y asegurar normas de calidad para la ejecución del proyecto específico que estés desarrollando, la participación y el compromiso de todos. Aquí el tema de compromiso, de participación y de responsabilidad no es solamente para el gerente del proyecto y los líderes de área, es para absolutamente todos. Todos tenemos una corresponsabilidad en la ejecución o en el éxito o fracaso del proyecto. El énfasis en las mediciones. Lo que no se mide es difícil de controlar. Y vuelvo otra vez al ejemplo que les ponía al principio. Si yo al inicio, en la etapa de planificación de un proyecto, utilicé herramientas de planificación tipo gráficos de Gantt, redes o cualquier otro, pues esos indicadores deben servir al mismo tiempo como sistema de medición. Yo debo estar midiendo, debo estar contrastando si, suponte tú, arrancamos el proyecto hace 3 meses, estoy en la semana 7, pues en la semana 7, ¿qué debería estar ejecutando? Me voy a mi planificación y contrasto si realmente las cosas que estoy haciendo corresponden con lo que yo tenía planificado. En cualquier proyecto es fundamental para evitar esos sobrecostos o esos costos adicionales, esos costos ocultos, la norma del 100%, cero defecto. Si bien es cierto, y bueno, en mi caso particular, yo soy consultor Black Belt en la metodología Lean Six Sigma, que es una metodología de mejora continua, y muchas de las herramientas que se utilizan en Six Sigma son aplicables en estos contextos de gestión de calidad de proyectos. De hecho, a eso vamos a apuntarle el desarrollo de las actividades de la semana 3. Pero, anticipándome pronto un poco, si bien es cierto el concepto cero defecto es una utopía, que se puede dar, sí, claro que sí, pero siempre hay un margen mínimo de error en absolutamente todo lo que hacemos. Por muy acuiciosos que seamos con la ejecución y con el uso de los recursos, por el simple hecho de que existen variables externas que muchas veces uno no controla, algunas controlables, la gran mayoría no, y que digamos que el poder acercarme a ese concepto cero defecto dependerá en gran medida de qué tan preparado esté para poder responder ante esas eventualidades externas o internas que se puedan presentar. Pero el hecho de que digamos de que existan esas variables externas no controlables no significa que yo no me pueda poner a la tarea y al compromiso de lograr ejecutar mis actividades sin ningún tipo de eventualidad y al concepto de norma 100% cero defecto. Lo mismo la reducción de burocracia y de
procedimientos que al final terminan haciendo que los procesos se vuelvan paquidérmicos. Yo soy amigo de la calidad, soy amigo de la normatividad, de la estandarización, obviamente, pero soy enemigo de que esa estandarización represente ralentizar los procesos. Hay organizaciones en donde las personas encargadas de la implementación de los sistemas de calidad se ciñen tan estricto a la norma que en aras de querer normatizar y procedimentar todo, se crean formatos y procedimientos donde no se necesitan. Y de pronto, para hacer algo tan sencillo como la autorización de una orden, tienen que pasar por 5, 6, 7, 8 formatos, no sé cuántas firmas, no sé cuántas revisiones, que al final lo que terminan haciendo, recordemos que en el desarrollo de un proyecto hay dos variables críticas: tiempo, recursos, y todas esas dos se traducen en costo. Si yo, por querer montar un sistema de gestión de calidad, lo que hago es burocratizar la gestión del proyecto, estoy haciendo lo contrario a lo que quiero hacer o al resultado que quiero lograr. Se supone que cuando tú normatizas, definas y aseguras normas de calidad, lo haces con la intención de que los procesos se manejen lo más estándar posible, ¿cierto? Pero repito, eso no debe ir en detrimento de volver el proceso más lento, más burocrático, porque al final termina generando el efecto contrario. El tiempo de ejecución del proyecto se vuelve mucho más extenso de lo que tenías planificado. Entonces, sí, hay que, apoyarnos mucho en todo lo que es normatización, procedimientos y demás, desde el punto de vista de calidad de ejecución de un proyecto, claro que sí, pero siendo consecuentes con tener cuidado de que no nos excedamos en burocratizar o en poner procedimientos que al final no generan valor y lo que hacen es que el proceso de gestión, de seguimiento, de ejecución del proyecto se vuelva más complejo de lo que debería ser. Yo parto de la siguiente premisa, y es que un formato, un procedimiento debe ser sencillo, debe facilitar el proceso, no volverlo más difícil. Si un formato, si un proceso hace que tu proceso sea más difícil que antes, no te sirve, así de sencillo, porque la finalidad debe ser la contraria, debe ser facilitar y garantizar que el objetivo y la calidad, la confiabilidad de lo que se está haciendo sea alta. Entonces, ese es un error muy común que se comete, y por eso hago la observación ahí un poco como para tenerlo muy presente y tenerlo en cuenta. El entrenamiento, la educación, la formación es importante, claro que sí. Partir de la premisa de intentar siempre hacer las cosas bien a la primera, de estructurar siempre un plan que nos soporte todo este proceso. Si es necesario, establecer sistemas de recompensa y castigo que nos ayuden a promover hacer las cosas bien desde un principio, repito, en la ejecución del proyecto, y que todos lo que es el talento humano que participa en la ejecución del proyecto desde los diferentes niveles, desde el operativo hasta el estratégico, pues estén involucrados en esos sistemas de recompensa y castigo. Para mí es fundamental, y creo que una de las cosas que me ha ayudado mucho a lograr gestionar proyectos de manera exitosa es, además de todos estos aspectos que le he mencionado, el poder generar en el equipo de trabajo una visión clara de que cada tarea que se desarrolla en la ejecución de un proyecto es como si fuera una unidad de negocio, con insumos, con recursos, con equipos, con personas, que debe generar valor agregado y debe conducirme al cumplimiento de una parte fundamental del sustento del proyecto. Si yo me caigo en esto, afecta absolutamente todo. En la medida en que la gente entienda el por qué están haciendo las cosas, el que eso que le está haciendo genera valor o puede generar valor, la percepción, la forma más bien de ejecutar las actividades en el desarrollo de un proyecto se hacen más manejables. Al final lo que se busca es lograr una mayor eficiencia en el uso de los recursos, entender que la calidad es un proceso, que la calidad no es algo que está ahí al final, no es un estándar nada más, no es una especificación. La calidad es un proceso que se da y que es continuo, todos los días nosotros estamos trabajando en función de él. Que todo lo que yo haga en la ejecución y en la gestión de un proyecto debe conducir, y aquí ojo con esto, señores, debe estar enfocado hacia los críticos de satisfacción del cliente, que no son más que ese elemento diferenciador, ese valor agregado que genera una percepción positiva del cliente hacia el servicio
producto o proceso que yo estoy brindando como resultado de un proyecto. En la ejecución de un proyecto, en el desarrollo y gestión de un proyecto, es fundamental tener una óptica de gestión desde la prevención, más no desde la inspección. ¿La inspección es necesaria? Sí, pero la inspección no garantiza la ejecución correcta de un proyecto. De hecho, la próxima sesión, como primero que vamos a arrancar es con un ejercicio, no sé si están conectados, pero no estoy viendo acá el material en este momento, pero ojalá y el miércoles que viene estemos todos en ese momento, o de la fase inicial, porque la idea es un poco hacer un ejercicio muy práctico, en donde ustedes se van a dar cuenta que no siempre la inspección es una herramienta óptima de gestión que me lleve a reducir, digamos, los índices de no conformidad. Yo puedo tener, y voy a poner un ejemplo de una organización con la que trabajé hace muchos años, que es el grupo Muebles Amar, o Amar. Ellos no fabrican un solo mueble, todos los productos que ellos comercializan provienen de unas unidades de negocio aparte, que son independientes, entre comillas, de la empresa principal. Es decir, yo puedo tener, por poner un ejemplo, una empresa que se llama RH y Asociados, que fabrica muebles de sala y que es proveedora de Amar en este caso. Yo soy proveedor exclusivo, le fabrico la cantidad, características y referencias que Amar me pide. No le puedo vender a nadie más. Ese es más o menos el funcionamiento de ese modelo de negocio. El tema lo traigo a colación por lo siguiente, y es que hace años esta empresa tuvo muchos inconvenientes a nivel de mercado y de imagen corporativa por no conformidad y por problemas de calidad en los productos. Había problemas de calidad en los productos y había problemas también en cuanto a los tiempos de respuesta. Se planteaba la entrega, por ejemplo, un mueble en 2 días y terminaba llegando una semana o 2 semanas después. No llegaba el que era, llegaba con un rayón, llegaba con el color que no era, etc. O sea, había muchos problemas desde el punto de vista de sobrecosto y de, obviamente, impacto en cuanto a imagen. La empresa empezó a hacer grandes inversiones en ello, teniendo en cuenta que el núcleo del problema no estaba en la comercialización, sino en la producción y en la distribución. Y una de las primeras medidas que ellos tomaron fue colocar no 1, sino 2 y hasta 3 inspectores en cada unidad productiva, pagados por la comercializadora, en este caso Amar, es decir, eran empleados directos de Amar, no del fabricante, que, repito, es una empresa independiente de otra persona, ahí no hay acciones de Amar, pero hay una labor, repito, hay una relación, comercial con una serie de características particulares. El tema es que hicieron esa inversión. En ese entonces eran casi 50 y pico unidades productivas, multipliquen eso por 3 inspectores cada uno, estamos hablando de casi 150 inspectores contratados por la empresa principal. Al final del ejercicio el resultado no varió mucho, porque el inspector simplemente cumplía una función visual de decir si el producto a simple vista se veía bien, se veía mal, salía, cuando llegaba ya al cliente, a la luz de otro sistema de iluminación, etcétera, etcétera, o el cliente tenía el ojo más clínico, se daba cuenta de la falla y entonces, ¿qué pasó con la inspección? La inspección es importante, sí, pero no garantiza realmente un cambio. Es necesaria, pero no sustenta si no va acompañada de un proceso de intervención que resuelva la causa raíz del problema. Ahí es donde está el mayor inconveniente en las organizaciones, en que enfocan la inspección como un mecanismo de identificación de fallas, más no como un mecanismo de mejora continua. La utilidad de una inspección debe ser preventiva, identificar una potencial falla, y que cuando esta ocurra yo sea capaz de tomar acción inmediata para, en la causa raíz del problema, evitar que vuelva a suceder y no permitir que el producto salga o llegue a manos del cliente final. Pero siempre el enfoque debe ser desde la prevención, no desde la atención, porque ya cuando tú estás atendiendo una no conformidad, automáticamente pues el costo oculto y ese costo de no calidad automáticamente aparece y no hay nada que hacer. ¿Cómo manejar las no conformidades? Una de las primeras medidas que tú debes tener clara es la negociación de límites de tolerancia. Si hablamos de un proyecto en particular, muchos de los límites de tolerancia, uno de los factores negociables y a analizar en cuanto a ello tiene que ver precisamente con los tiempos de ejecución.
Uno hace una planificación, hace una proyección en tiempo y en recursos para poder ejecutar un proyecto. Pero lo ideal es no irte a lo estricto. Siempre tú debes tener un margen de, digamos, de maniobra, ¿sí? Lo que en proyectos llamamos, por ejemplo, en los diagramas de Gantt, las famosas famosos colchones, escapa el nombre técnico ahora, pero recuerdo los nuevamente. Pero tú debes tener ese colchoncito ahí que te permita, si ocurre una eventualidad, poder, digamos, tener margen de maniobra, ¿cierto? Y eso yo creo que se puede aplicar en todos los contextos, hasta en nuestra vida cotidiana. Yo acostumbro siempre a cargar un billete escondido en mi cartera. Si me llega a pasar algo, se dañó el carro, me quedé varado, ocurrió un accidente, al día siguiente tenía que salir temprano y no lo tenía planificado, etcétera. Pueden haber muchas cosas. Ahí está ese billetico guardado, que es un respaldo, por lo menos para coger un taxi, por lo menos para hacer una llamada, por lo menos para poder resolver en primera instancia una eventualidad no prevista. Eso mismo hay que aplicarlo en el desarrollo de proyectos. Luego entonces yo tengo que negociar, ahora esa negociación o esa definición de tolerancias debe ser negociable con el cliente también. No es que ahora voy a poner 3 meses más de tolerancia y resulta que el cliente no te va a aceptar esos 3 meses adicionales. Eso debe ser negociado y debe ser planificado desde un principio. En la medida que tú lo planifiques desde arrancada, no vas a tener inconvenientes con eso. Cumplir con las reglas de juego. Es decir, cuando hay una no conformidad, uno lo primero que tiene que ver es, bueno, ¿y qué fue lo que cuál fue mi promesa comercial frente al cliente y cómo la puedo resolver de manera tal que logre actuar de forma rápida frente a esa oferta comercial? Retroalimentar a cada participante del desarrollo del proyecto frente a su labor y a que entiendan que su labor no es un requisito, no es una simple tarea, hace parte de todo un sistema en donde no solamente se está evaluando el desempeño de esa persona o de esa área o de ese equipo, sino de todo el proyecto en su totalidad. Cada no conformidad que se genera me debe llevar al paso anterior para efectos desde el punto de vista de gestión de calidad, poder buscar cuál es la causa raíz que generó esa no conformidad. Esto es como cuando uno está enfermo y va al médico. Si el médico te atiende de lejos, ni siquiera te mira, sino va llenando, te hace 3 preguntas, llena un computador y ya te dice, tómase un acetaminofén, pero obviamente las cosas no se van a resolver. Para yo poder encontrar la causa raíz de un problema, debo implementar herramientas que me lleven a hacerlo. En el marco de las inspecciones que hablábamos ahorita, precisamente esa era mi crítica, en el sentido de que la inspección por sí misma no te va a conducir a eso, si tú no la acompañas de un mecanismo de retroalimentación y de búsqueda de la causa raíz del problema para poder resolverlo, atacarlo y eliminarlo. Siempre es importante la capacitación, el entrenamiento y la formación en todo lo que tenga que ver con contextos de calidad en la ejecución de un proyecto. Enseñar a pescar, más allá de regalar, es una norma que nos ayuda a poder manejar las cosas de mejor manera y a poder estar más tranquilos frente a lo que estamos haciendo o a la labor de gestión del proyecto. Desde el punto de vista de normatividad, desde el punto de vista de no conformidades, pues sabemos que están también las acciones correctivas y preventivas. La idea es aplicar las preventivas en lo más posible, ¿cierto? Sin embargo, el hecho de que existan variables externas que puedan aparecer de manera imprevista, siempre me va a llevar a tener un plan B y una planificación también de acciones correctivas. Ojalá y no se apliquen, pero hay que tenerlas ahí identificadas, demarcadas y con sus recursos asignados, así como tener una visión de procesos incorporada que puede estar muy ligada a las normas ISO 9000, por ejemplo, en el desarrollo de proyectos. Bien, entonces digamos, un primer barrido general de lo que implica el contexto de proyectos. Importante 2 cosas para digamos, un poco orientarlo frente al desarrollo de esta segunda semana. Ahora me devuelvo acá, pero quiero mostrarles algo. Esta presentación, como les decía al inicio de la sesión, es bastante extensa porque en ella estoy tratando de cubrir toda la fundamentación, tanto de modelos de gestión como de control de calidad aplicable a proyectos, sin meter las herramientas. Las herramientas las vamos a trabajar
específicamente la sesión la semana siguiente, semana 3 y 4. Seguramente la 3 no va a ser suficiente, parte de la 4 también. ¿Qué les solicito y qué les pido? Un poco me voy a salir acá un momento. Bueno, más bien voy a terminar de mostrarles un poco la estructura de este documento de apoyo, donde ustedes van a encontrar en esta instancia lo que son herramientas de gestión, lo que hace referencia a mapas de procesos, flujogramas, indicadores, su importancia. No cómo se hacen, sino la importancia y cómo encajan esto dentro de la gestión de proyectos. 5S, el famoso ciclo PHBA o PDSA, u otro que miraremos y compartiremos la otra semana también. Entonces aquí van a encontrar ustedes información de cada uno de esos aspectos, ¿sí?, relacionados a esos indicadores, a esos elementos. La orientación al cliente, las famosas 3C, lo que el cliente espera, expectativas, lo que yo le puedo, digamos, brindar o lo que estoy en capacidad de brindar, que tiene que ver mucho con el benchmarking, la capacitación, mis recursos, etc. Y lo que el cliente no espera, ese adicional, ese valor extra, esa percepción positiva que yo pueda llegar a generar. Las 5S, que ya no son 5, son 9, otras cosas. Aquí van a encontrar más que todo digamos, en esa primera instancia. Luego, en este material también hace referencia a las formas de abordar problemas desde la perspectiva de calidad. Cómo los identifico, cómo los detecto y cómo planteo propuestas de solución. Entonces aquí vamos a encontrar diferentes referencias a técnicas y herramientas, como el caso del modelo Basilea, 6 Sigma, técnicas de desarrollo en espiral, el PHBA, que también tiene que ver mucho con eso, para efectos de identificación de problemas y cómo resolverlos. Ahí van a encontrar también mencionar aspectos como las famosas Ishikawa, el modelo causa-efecto, las matrices AMEF, ¿sí?, lluvia de ideas, planes de proyecto, etcétera, como parte de la propuesta de solución. Y luego vamos a hablar un poco, o van a encontrar un poco aquí referencia a lo que es el modelo de mejora continua, aplicarlo aterrizado al concepto de proyectos. Cómo lo aplico en la planificación diaria de un proyecto, en la forma de identificar las expectativas y necesidades de un cliente y en los modelos de mejora continua. ¿Bien? Para, por último, aterrizar en lo que serían un poco los ambientes de complejidad, ¿sí? Ahí van a hacer referencia, o van a encontrar ustedes referencia a ciertos aspectos que por eso en un inicio les decía que se refirieran o hicieran la lectura de los literales 2.1, 2.4 y 2.6 del PMBOK séptima edición, que lo encuentran ahí cargado en una de las pestañas de material de apoyo de la semana 12. Eso les va a ayudar a entender estos conceptos de qué es RUP, qué es ESP, qué es una certificación CMMI, que son, digamos, conceptos propios de la estructura de gestión de proyectos PMI, complementarios a esto que hemos venido hablando, que igual los van a ver no en este módulo sino en otros, pero que de todas maneras es importante que lo podamos relacionar desde ya. Van a encontrar también un poco lo que es fundamentación de gestión de calidad y control de proyectos, que es lo último que van a encontrar aquí. ¿Cuál es la idea? La idea, repito, es esto que les estoy compartiendo en este momento, esta presentación que les estoy compartiendo aquí. La idea es que permita complementar las lecturas de los materiales que están en el aula. De todos modos, obviamente uno hace las lecturas y la integración de toda esta fundamentación, especialmente el PMBOK, en lo que hace referencia a los dominios de desempeño de interesados, que es básicamente clientes y parámetros de calidad, pero la presentación o este material de apoyo, que es esta que aparece aquí en el recurso complementario inicialmente, la idea es que les ayude a digerirlo en un lenguaje más sencillo. Van a encontrar también un video muy sencillo, muy breve, complementario a la gestión de calidad de proyectos, y la actividad evaluativa de esta segunda semana, que está programada para el miércoles 22 de febrero, está enfocada básicamente en la primera parte de lo que vimos ahora, y es la idea es que ustedes, con base en estas lecturas y obviamente que revisen esta presentación a su totalidad, igual para efectos de que la semana siguiente podamos trabajar ya en herramientas más específicas,
puedan ustedes identificar al menos 5 costos de no calidad en el desarrollo de un proyecto. Producto de su experiencia, producto de algún proyecto que se están ejecutando o en desarrollo en sus organizaciones, la idea es que ustedes identifiquen al menos 5 costos de no calidad. Recuerden que cuando hablamos de costos de no calidad, estamos hablando de todo aquello que está por fuera de la planificación presupuestal de un proyecto, por incumplimiento, por llegar, por de pronto desconocimiento o desinformación o falta de entrenamiento del talento humano, porque el proveedor no entregó a tiempo, porque no sé, el producto que llegó, el insumo que llegó no era el adecuado, porque los equipos no éramos, digamos, no eran acorde a las especificaciones, etcétera, porque al final el producto que se entregó al cliente final tenía defectos, tenía fallas, tenía variables que no cumplían con lo mínimo esperado y entonces me lo devolvieron. O sea, todo eso, por ponerles ejemplos, son costos de no calidad. Le dejo a ustedes desde una experiencia, digamos, propia de sus organizaciones o de su ejercicio profesional puedan identificar al menos 5. ¿Y cómo creen ustedes que se pudieran cuantificar? Esta pregunta última, sobre todo de cómo se pudieran cuantificar, no espero que lo aterricen exactamente al costo, porque en muchas ocasiones no es fácil hacerlo, pero sí por lo menos que intentemos hacer el ejercicio de cómo podría yo, mediante algún sistema, poder cuantificar y aterrizar el costo de esa variable o de ese incumplimiento, de esa no conformidad. Entonces, esa va a ser la actividad que va a estar ligada a la actividad de aprendizaje de la segunda semana, que repito, está para el día 22, o sea, el miércoles de ceniza, a medianoche. En toda la semana. Sé que se mete carnavales, pero ojalá en lo posible, realmente es una actividad que lo pueden hacer sin ningún problema. La idea, ojalá en lo posible, pues, se anticipen para que pues no les interfiera a los que están aquí en Barranquilla, pues que no hay problema, pero de pronto si alguno de ustedes está en Barranquilla, pues no les interfiera en su planificación, en sus actividades que vayan a desarrollar durante la semana de carnavales. Bien. Bueno. Si se alcanzaron a conectar, no me di cuenta en qué momento se conectaron. Laura y Marcela, ¿cómo están? Bien, gracias a Dios. ¿Cómo han pasado? Bueno, me alegra. Cuéntame, ¿cómo les fue con la actividad de la primera semana? ¿Pudieron hacerla sin problemas o hay alguna duda que tengan hasta el momento? Ya la tienes. Listo. Precisamente, bueno, en la grabación que ahorita la subo, que bueno, cuando inicié no estaban y hoy tuvimos una reunión con la coordinación y nos fueron muy enfáticos en que cumpliéramos con los tiempos de la tutoría. Obviamente esto queda siempre grabado, la grabación de la primera está cargada ahí en el aula y ahorita subo, ahora que descargue esta la subo y monto el enlace enseguida para que los compañeros la puedan ver. Pero al principio de la sesión, aprovechando que ustedes están acá y de pronto por si hay alguna duda, les estaba comentando precisamente que la actividad evaluativa de la primera semana, a solicitud de la coordinación, modifiqué la fecha, estaba hasta el día de hoy a medianoche, pero hay un estudiante que se matriculó el día de hoy. Entonces me pidieron correr la fecha de la primera, solamente de la primera, para darle chance de que se pudiera poner al día, y ahorita modifiqué la fecha, la dejé abierta hasta el 22 de febrero, por si acaso de pronto, en el caso de ustedes, pero les recomiendo, ojalá, repito, sobre todo teniendo en cuenta, si alguna de ustedes está aquí en Barranquilla, no tengo ni idea, por el tema de carnavales no se les vayan a juntar los dos allí y vayan a estar corriendo. De todas maneras, pues cualquier cosa ustedes me comentan si llegan a tener alguna duda relacionada, pues la primera sí ya la desarrolló, con relación entonces en este caso la segunda. Listo. Excelente, Laura, me alegra. Yo igual ahorita ya las empiezo a chequear. Bueno, iba a hacerlo hoy, pero precisamente como el profe Jesús me pidió esa indicación de que corriéramos la fecha de los dos módulos hasta el otro miércoles, pues ahora el fin de semana ya con calma empiezo a irles retroalimentando a cada una y las dudas que repito tengan. Ustedes tienen los canales del aula, pero también tienen mi teléfono celular que se me dio la semana pasada. Cualquier cosa me escriben y voy a estar muy pendiente, muy atento. ¿Vale? No, a
ustedes de verdad y les deseo una feliz noche. Cualquier duda, repito, frente a la lectura que está referida en la segunda semana, me escriben y ahí la vamos retroalimentando. Listo. Nos vemos Dios mediante el próximo miércoles. Feliz noche, cuídense mucho. Chao.